El pasado año se detectaron en Burgos 23 nuevos casos de SIDA. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. A cita previa, el Comité Antisida pretende poner fin al VIH en el 2030 con una serie de medidas preventivas, un tratamiento del que luego vamos a hablar, pero hoy también vamos a conocer el tratamiento, las terapias que se realizan en el Hospital Recoletas de injertos capilares, y como cada 15 días estará con nosotros nuestra médico de cabecera para resolver todas nuestras consultas. Aquí en Burgos hay una unidad precisamente en el Hospital Recoletas que realizan técnicas de injertos capilares, y estamos aquí, bueno, pues con el médico, con el especialista cirujano maxilofacial del Centro de las Calzadas, con Joel Josi Otero. Buenas noches, Joel. Hola, buenas noches, Verónica. Gracias por tenerme en tu programa. Y es que hay que decir que los injertos capilares cada vez se están demandando más, ¿no?, en los últimos años. Así es, la alta tasa de satisfacción y los buenos resultados que producen han creado pues una ola creciente en la solicitud de este tipo de intervenciones. Porque hoy en día el injerto capilar es el único método para conseguir o recuperar, mejor dicho, el pelo perdido. Bueno, es probablemente la técnica que produce resultados más duraderos. Sin embargo, debemos de tener claro que ante todo lo más importante aquí es hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos, por mencionar algún ejemplo, una alopecia areata, que es una pérdida de cabello localizada y difusa. Es un trastorno autoinmune que luego se autorresuelve y no requiere mayor tratamiento, o requiere tratamiento local, y en este caso un injerto capilar no sería lo indicado. De igual forma, las alopecias fibrosantes anteriores, que están aumentando la incidencia de este tipo de problemas, causan pérdida de las cejas y luego del cabello de forma progresiva, de frontal a posterior, y este tipo de problemas tampoco se beneficiarían de un injerto capilar, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental tener claro que primero el diagnóstico, y ya luego, una vez que se determina una alopecia típica androgénica, tanto masculina como femenina, el tratamiento, pues entonces sí sería el más adecuado. Como me preguntas si es el más adecuado, recordemos que tenemos tratamientos tópicos que van muy bien, como el minoxidilo. Tenemos tratamientos locales, el ketoconazol, el champú, una vez que se diagnostica, pues que sea caspa, una micosis. También tienes tratamientos orales, el finasteride. Existen muchos tratamientos que nos pueden ayudar en este tipo. Y recordar siempre que, bueno, lo elemental, aunque sea una perogrullada, es una buena dieta, una dieta sana, dormir bien, una higiene... Fuera estrés, ¿no? El estrés, tratar de controlarlo. Dentro de lo que se pueda. Y todas estas cosas que son claves en el proceso de la salud, ya no solo del cabello, sino en general. Has comentado bueno, que para hacerse este microinjerto, ¿no?, que luego nos vas a comentar además en qué consiste esa técnica, hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Qué perfil es el adecuado para este tratamiento? Bueno, es muy variable. Generalmente son hombres entre los 30 y los 65-70 años. Recordemos que el típico caso de alopecia androgénica es en el hombre, también en la mujer, pero en el hombre principalmente, con la pérdida progresiva del cabello, que luego, dependiendo de nuestros factores genéticos y algunas condiciones hereditarias, pues lleva una evolución y se retrasa más o menos, pero ese es más o menos el perfil habitual. ¿Es una técnica dolorosa? No es una técnica dolorosa en lo absoluto. En el Hospital Recoletas este procedimiento se realiza con sedación oral, además de la anestesia local
tumescente, es una infiltración que molesta muy poco y bueno, quizás la pega que tiene, por decirlo de alguna forma, son las horas que hay que pasar, ¿no? Que es un procedimiento largo donde se trasplantan o se injertan muchas unidades foliculares. ¿Cuánto puede durar una intervención? Generalmente hablamos, como no ponemos un tope en el número de unidades foliculares a injertar, comentamos siempre que injertaremos todas las unidades posibles. Solemos decir 6 horas suele ser el procedimiento. Hacemos una pequeña pausa en la mitad para un descansito. Y bueno, 6 horas, 1 hora arriba, 1 hora abajo, por ahí suele ir. Bueno, son muchas horas de intervención. Has comentado la anestesia es local, ¿no? Sí, el paciente está consciente en todo el tiempo, no padece ningún tipo de dolor. Puede estar un poco relajado por la sedación, pero sí tiene que estar, bueno, va cambiando de posición progresivamente, pero sí tiene que pasar unas horitas allí. Pues ahí estamos viendo cómo, bueno, pues se está preparando, ¿no?, al paciente para hacerle esa técnica. Eso es, ahí puedes ver primero delimitar la zona donante. En este caso se está estudiando antes de cortar el cabello, cuál es la zona que tiene mayor densidad, de dónde van a sacarse los folículos donantes, y luego también se pintan y se demarcan las zonas que van a ser las receptoras, claramente la zona occipital y la zona frontal. Dependiendo de las unidades foliculares, pues se hará más énfasis en una zona u otra. Para después pasar a hacer ya el tratamiento. ¿En qué consiste realmente? Bueno, pues la técnica que estamos usando en la unidad facial contouring consiste en seleccionar la zona donante, generalmente la que tiene mayor concentración folicular, es la zona temporal y parietal, la zona de los lados, y de forma aleatoria se van extrayendo unidades foliculares. Cada unidad folicular suele tener un pelo, 2, 3 o 4, se separan y se clasifican para ya luego en un segundo tiempo injertarlos en la zona receptora. Claro, la zona anterior del pelo, por ejemplo, requerirán los folículos, las unidades que se injertan son más pequeñitas, son de un pelo o de 2, ¿verdad? De un folículo o de 2, a medida que nos vamos haciendo a la zona más densa del cabello, para que se vea de forma natural. Vamos injertando las unidades foliculares con mayor número, más unidades de folículos. ¿Es una técnica eficaz? Es una técnica muy eficaz. Tiene una morbilidad muy pequeña, la satisfacción es muy alta, es un resultado que suele ser de por vida. Es decir, debemos de recordar que el cabello que está cayendo se lleva su ciclo normal de caída, con lo cual el cabello, hay un cabello que se va a caer, pero aquel que injertemos y se injerte de forma adecuada va a estar independiente de la influencia androgénica, con lo cual ese pelo va a permanecer allí. Tenemos imágenes además que nos has enviado de pacientes, ¿verdad?, de tu consulta, del antes y el después, ¿no?, que son esos resultados al final que bueno, pues le interesa a la gente. Ahora lo vamos a ver, son técnicas que... Bueno. Eso es. Por ejemplo, en ese caso que estamos viendo a los 6 meses, es interesante saber que ese no es el resultado final, pero me interesaba colocar un resultado a medio plazo, porque en esta situación hay pacientes que piensan que han llegado a su momento máximo y no es así. Generalmente al año o incluso a los 18 meses es cuando se termina de obtener el resultado final. También es verdad que hay pacientes que requieren, por la pérdida masiva de cabello que han tenido, requieren 2 procedimientos. ¿Cómo es el posoperatorio? Porque esto al final es algo también que preocupa, ¿no?, a la gente. Luego me tengo que quedar ingresado, me puedo ir a casa. Claro. No, es un procedimiento que se realiza con anestesia local y con sedación oral, generalmente. El paciente, al finalizar el procedimiento, se marcha a casa con todas las indicaciones. Tiene que tener particular cuidado de que esos folículos están injertados durante los primeros 3 o 4 días, tener mucho cuidado
a la hora de la higiene, mantenerse, les vamos dando las indicaciones exactas que tienen que hacerse para que tengan el cuidado máximo, pero generalmente en la semana siguiente ya el paciente puede realizar su vida normal. Es importante, me imagino, Joel, bueno, pues encontrar a un buen especialista, ¿no? Que haga este tipo de injertos. Más que nada, has comentado también por el diagnóstico, ¿no? Últimamente, bueno, llevamos tiempo ya viendo cómo, bueno, pues son muchas las personas que viajan a otros países, ¿no? Para hacerse estos injertos capilares. Sí, efectivamente, este es un procedimiento, es una técnica microinvasiva con una tasa muy alta de satisfacción, pero requiere, como todo casi en la vida, que se haga mucho, de forma repetida y que tenga resultados que puedan ser, ofrecer una garantía. Nosotros contamos con un equipo de profesionales que se dedican exclusivamente al injerto capilar y entonces los resultados son muy buenos. Pues Joel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguro que hay gente que nos pueda estar viendo que le interese esta unidad facial contouring del Hospital Recoletas y que allí, bueno, pues se pueden poner en contacto pues para realizar una visita y para saber, ¿no?, más específicamente qué consiste este tratamiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos ahora a poner nuestra cabecera porque viene Pilar para cuidarnos y para preguntarlas, bueno, pues todas las consultas que tenemos. Pues ya está aquí con nosotros Pilar. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien todo. Hoy vamos a hablar del buen uso de los antibióticos. La pasada semana se celebró la Semana Mundial del uso adecuado de estos tratamientos y, bueno, y haciendo hincapié en que hay que pedir asesoramiento sanitario antes de tomar el tratamiento. Pilar, ¿se está haciendo un abuso de los antibióticos? ¿Por qué hay tanta campaña ahora? Pues sí, se está haciendo un abuso y es más, hay estudios que nos orientan a que si seguimos así en la línea en la que estamos, dentro de unos 30 años la primera causa de muerte va a ser otra vez las infecciones y todo debido a que los antibióticos se están utilizando mal y se están creando resistencias muy importantes. Hay mucha gente, claro, esos errores que cometemos, ¿no?, que por una infección, ¿no?, tú nos lo vas a explicar, a lo mejor, bueno, pues un resfriado, una tos, dolores de garganta, no hay que usar antibióticos, o en qué medida hay que usarlos. Bueno, los antibióticos son unos fármacos que se utilizan para matar bacterias. No todas las infecciones que tenemos en nuestro organismo son por bacterias. Hay infecciones que son por virus, otras son por hongos, y entonces un antibiótico no sirve para nada en esos casos. En los casos de los virus, pues no sirve para nada. Normalmente los catarros, las gripes, bueno, normalmente no, los catarros y las gripes pues están causados por un virus, con lo cual, tomando antibiótico, lo único que conseguimos es tomar un fármaco que nos puede producir un efecto secundario debido al antibiótico y además nos puede matar las bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo, que como son, por ejemplo, en la flora vaginal, en la flora intestinal, y crearnos pues problemas de salud que no tenemos si no los tomamos. Claro, ¿qué ocurre cuando podemos abusar o cuando abusamos? ¿Cada cuánto habría que tomarlos? ¿Cuándo es un abuso del antibiótico? No, a ver, el antibiótico se tiene que tomar cuando realmente se necesite, cuando lo prescribe un médico porque está sospechando que el paciente tiene una infección bacteriana. Cuando la infección es vírica, no. Cuando son hongos, no. Cuando se tiene un dolor de muelas, no significa que haya una infección. A veces simplemente con un analgésico, un paracetamol, un ibuprofeno es suficiente. Hay gente que lo utiliza mal y, por ejemplo, se toma una pastilla de amoxicilina cuando tiene un dolor de muelas, que con una sola pastilla ni va a hacer nada si fuese una infección y además lo que va a hacer es crear resistencia si es que tuviese la infección tomándose una solo. Entonces, una persona sana que no tiene ninguna enfermedad así de base, pues más de 1 o 2 veces al año no necesitaría tomar antibióticos de forma general, ¿eh? No se tienen las infecciones bacterianas con tanta frecuencia. Claro, ¿qué le pasa a nuestro organismo en un futuro si abusamos de ese tratamiento? A ver,
nosotros no es que nos hagamos resistentes a los antibióticos nosotros. No quiere decir que por tomar más antibióticos luego no te vayan a sentar bien o no te vayan a hacer el efecto que te tienen que hacer. Los que son resistentes son los gérmenes, son las bacterias. Cuanto más antibiótico tomas, esa bacteria va mutando, va cambiando y va haciéndose más fuerte y se resiste a ese antibiótico. Entonces llega un momento que no tenemos un antibiótico para poder matarla. Y ahí es donde va a haber el problema de infecciones importantes que no van a poder ser tratadas con los antibióticos habituales porque estamos haciendo un mal uso. Entonces hay que usarlos simplemente cuando se necesitan y cuando realmente se prescriben. Otro de los errores también que se suelen cometer es que una vez que se prescribe, ¿cómo les usamos? ¿No? Hay gente que dice, ay, una semana tomando antibiótico. A lo mejor te recuperas antes y abandonas, ¿no? el tratamiento. Eso también está mal porque también nos ayuda a que se creen resistencias por parte de las bacterias. Entonces, más o menos cuando un médico prescribe un antibiótico, suele dar el envase que necesita para esa infección. Si son 10 días, pues hay las pastillas o los sobres necesarios para 10 días. Si son 3 días, son 3 días. Entonces hay que tomar todo lo que nos dicen, porque es eso, dejándolo a medias, pues la bacteria se queda ahí, que no acabas de quitar la infección del todo y lo que hace es generar una resistencia que a la próxima vez va a ser más potente y a lo mejor ese antibiótico ya no te vale y tienes que cambiar a otro más potente. O sea, es muy importante terminar, ¿no?, los días que se nos dice. Luego sí que es cierto que en cuanto al antibiótico ha evolucionado mucho, ¿no? Antes parecía que oíamos más el antibiótico semanal y ahora, bueno, pues hay de 2 días, de 3. Bueno, son diferentes tipos de antibióticos para diferentes gérmenes y bueno, hay de muchos tipos. Entonces, pues tenemos un amplio abanico, pero claro que tenemos que utilizar siempre, pues bien utilizado para que luego nos puedan dar la función para la que están estudiados y para la que están hechos. Que hay gente, seguro, Pilar, que te va a consulta y se piensa que le vas a dar antibiótico, ¿no? Hay mucha gente a lo mejor hasta que te puede hasta preguntar, ¿no? Sí, de hecho hay mucha gente que si no se va con el antibiótico parece que no se va contento. Y por ejemplo, en un catarro que con tratamiento dura una semana y sin tratamiento dura 7 días, pues es que es una tontería dar un antibiótico. Y hay mucha gente que hasta que no se le da el antibiótico no paran y van de un servicio de urgencias a otro, a un médico o a otro médico, hasta que consiguen que al 4.º día, por ejemplo, del proceso se lleva el antibiótico puesto. Entonces dicen, no, es que hasta que no toma el antibiótico no voy a empezar a mejorar. No se ha recuperado, ¿no? Eso es lo que se oye claro, mucho, pero ¿no? no es así. Si es que el proceso está de subida 4 días y luego de bajada otros 4 días. Si en ese tiempo te tomas el antibiótico, te va a mejorar, pero si lo tomas y si no lo tomas también. Entonces, pues bueno, hay que ser un poco más razonables y pensar que si un médico no prescribe un antibiótico no es porque no quiera, es porque no se necesita. Bueno, pues espero que nos haya quedado a todos claro, que ya saben que nos pueden hacer cualquier consulta, bien sea de esto, de los antibióticos o de otra cosa, que nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono que tienen en pantalla, al 699-963-709, porque nosotros aquí en 15 días pues les vamos a resolver todos los problemas que puedan tener. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Vamos a ver una noticia, porque eliminar los alimentos de una dieta o realizar una ingesta compulsiva pueden ser señales de un trastorno alimentario. La bulimia y la anorexia se han convertido en la tercera enfermedad crónica en la adolescencia y durante pues toda esta semana, incluso el fin de semana, porque se están celebrando campañas, porque mañana se celebra ese Día Mundial contra los Trastornos Alimenticios. La anorexia y la bulimia siguen siendo los problemas de la conducta alimentaria más comunes. Cerca de 400.000 personas en España los padecen y la mayoría son mujeres jóvenes. Sigue habiendo estigmatización, sigue habiendo miedo a decir que tienen este tipo de problemas. Tener baja la autoestima o eliminar ciertos alimentos de la dieta pueden ser señales de alerta. Al principio el cuidarse es muy normalizado en nuestra sociedad, pero cuando ya uno empieza a restringir o empieza a compensar lo que está comiendo, ya puede haber una preocupación de que algo está pasando. Sobre todo los cambios de humor es algo que nos puede indicar que algo está pasando. Asociaciones como ADEFAP ayudan a los familiares a entender este tipo de enfermedades. Y a que sean delfines, que vayan con ellos a su lado, porque ellos no son los terapeutas.
y se sienten muchas veces perdidos, muchas veces pues sienten que quieren hacer más de lo que pueden. Unas conductas que se controlan con tratamientos especializados, aunque las terapias pueden durar años. En 2 años pueden dejar de tener síntomas, pero tenemos que hacer seguimientos, y si en 5 años más o menos no hay síntomas, entonces consideramos que puede haberse recuperado la persona. Campañas de educación sanitaria intentan prevenir estos trastornos. Bajo el lema Mucho por hacer, el Comité Ciudadano Antisida de Burgos ha lanzado esta semana su nueva campaña para acabar con la epidemia del SIDA. Burgos registra una de las mayores tasas de incidencia. Durante el pasado año se detectaron 23 nuevos casos de este virus. Vamos a hablar con el Comité Ciudadano Antisida con José Antonio Noguero, su presidente. José Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y además está con nosotros Juan Francisco Lorenzo, especialista médico del tratamiento del SIDA. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ha habido un repunte, ¿no?, de las enfermedades de transmisión sexual. De las enfermedades de transmisión sexual, sí. Lleva un repunte no solo del VIH, sino de otro tipo de enfermedades, la sífilis, gonorrea, pero cifras alarmantes. Realmente se ha multiplicado, estamos hablando de pasar en 10, 15 años de 1.000 a 9.000 casos en gonorrea, de 1.000 a 5.000 en sífilis, y el VIH, que es una enfermedad que llevamos tiempo conociendo cómo se transmite y todo, pues se mantiene en Burgos en una cifra por encima de la media de Castilla y León, aunque por debajo de la media de España. Sí, porque en el 2018 más del 20% de los casos de Castilla y León se registraron en nuestra ciudad. En Burgos. ¿A qué se puede deber o qué percepción tenéis desde el comité a este aumento? Pues yo creo que se puede ver solamente dos cosas, o bien que Burgos es distinta en cuanto a comportamiento sexual de la población subsidiaria de tener infección por VIH, o bien que en Burgos se hace un buen control, un buen seguimiento, es decir, hay se hace antes el diagnóstico, es decir, los sistemas de vigilancia, de detección de la enfermedad y el diagnóstico funcionan quizá mejor que en otras comunidades autónomas. Yo desconozco cuál es el motivo real. Me apunto más a esta segunda opción, es decir, que el hospital, la unidad de enfermedades infecciosas del hospital funciona bien, tiene relación con los médicos de atención primaria, la atención primaria, los médicos conocen bien este problema, están sensibilizados, entonces quizá haya, digamos, más agilidad a la hora de diagnosticar los casos en nuestra ciudad. Sí, ¿no? Es importante ese diagnóstico rápido. ¿El perfil actualmente más afectado por el VIH, cuál está siendo? Como siempre, el VIH se reparte realmente como es la sociedad. Pero sí que hay que decir que la mitad de los casos de Castilla y León son de menores de 21 años, de 23 años. Del 50% de los nuevos casos de Castilla y León son menores de 23 años. Eso es un dato importante, significativo. Es curioso, ¿verdad? Porque además, bueno, pues yo creo que hay muchísimas campañas, ¿no?, contra esto y al final vemos, o sea, con toda la información que hay, al final hay desinformación, ¿no? Bueno, puede que haya también que se le haya perdido se ha perdido el miedo al SIDA, o sea que el SIDA quizá las nuevas generaciones han oído que en el pasado era una enfermedad potencialmente grave y mortal, y hoy en día es una infección crónica, que hay buenos tratamientos y no se tiene una sensibilización suficientemente importante como para darse cuenta que aunque hay buenos tratamientos, aunque es una enfermedad que se puede controlar, las personas que tienen la infección por VIH de alguna manera su vida queda condicionada en aspectos, sobre todo en lo que son las relaciones humanas, en el aspecto de buscar pareja, de la paternidad, de la maternidad, en vida real. Luego las personas seropositivas, aunque la infección está bien controlada, eso produce conflictos. Es decir, una persona que tiene VIH y encuentra una pareja está obligada éticamente a informarle, y eso, es decir, que no es algo baladí. El tener la infección VIH desde el punto de vista científico está bien controlado, pero desde el punto de vista humano de alguna manera sí que condiciona la vida, y no se le debería, yo no digo que se le tenga miedo, pero no se debería perder el respeto a esta enfermedad. Claro, hemos evolucionado en cuanto a los tratamientos, pero no hemos evolucionado nosotros, y como bien estás diciendo, se sigue rechazando, ¿no? Rechazando, o sigue habiendo ese estigma si de repente te dice una persona, ¿no?, que tiene VIH. Claro. Es que ese es el avance y la dificultad. En el año 80
En el año 90 hablabas de muerte, de una enfermedad, han pasado 30 años y con una pastilla, una medicación tan sencilla como una pastilla, se controla una enfermedad, ya no es mortal. ¿Qué ocurre? Que mientras tanto fue una enfermedad que se situó en señalando mucho a las personas. Si lo tienes es por tu culpa, lo tienes por esto y por esto. No se hablaba de conductas de riesgo, sino de grupos. Eso se ha quedado allí. Entonces ahora una de las luchas importantes que tenemos, el Movimiento Ciudadano Antisida, es contra la discriminación y contra el estigma por esta enfermedad. Eso de ahí te revela unos matices que no tienen otras enfermedades. Ojalá muchas enfermedades tuvieran médicamente lo que tiene el VIH hoy en día, que es una medicación que la convierte en crónica, pero todo el perfil de vida cotidiana, como comentaba el doctor Lorenzo, todo el perfil de a quién se lo cuento, cómo trabajo, cómo lo comento con mis compañeros de trabajo, una nueva relación, a mi propia familia, eso está sin resolver. A veces a nivel personal, de autoestigma, a las personas que lo tienen les cuesta gestionar eso con naturalidad. Es una enfermedad que se tiende a vivir en la intimidad, con cierta oscuridad. Y eso no favorece nada la lucha contra las nuevas infecciones. No lo favorece. Claro, has comentado antes, sí era una enfermedad mortal, pero hoy en día sí que muere gente, ¿no? Por el VIH, a lo mejor porque no se siguen esos tratamientos o... ¿Que muere gente? ¿Fallece gente? Bueno, hoy en día las personas con VIH... bueno, los mínimos... nadie debería morir. Es decir, el VIH es una enfermedad con un tratamiento, como ha dicho José Antonio, fácil de realizar, eficaz al 100% si se hacen correctamente las cosas, y si muere alguien en relación con si muere alguien de SIDA es porque esa persona no ha hecho tratamiento. Entonces, si no se tiene acceso al tratamiento en los países donde las personas no tienen acceso al tratamiento, pues puede ser mortal. O personas que abandonan el tratamiento, que puede que no lo entendamos o que nos parezca decir por qué dejas el tratamiento. Hay gente que decide por diferentes circunstancias de la vida, porque la vida es compleja para todos, abandonar la medicación con la creencia de que se van a curar o van a controlar la infección con medios naturales o con técnicas esotéricas o con tratamientos alternativos, y obviamente todo eso puede servir, pero siempre que no se deje la medicación antirretroviral, ¿no? Entonces, si muere alguien es o bien porque se ha diagnosticado muy tarde y no ha dado tiempo a que la medicación haga efecto, o porque no tenga acceso al tratamiento, o porque abandone el tratamiento. Vuestro objetivo es poner fin al SIDA para el año 2030. Una de vuestras medidas es la prevención a través de un tratamiento preventivo que se llama la profilaxis. ¿A quién va dirigido y qué es este tratamiento? Bueno, esa es una de las medidas preventivas, pero realmente la mejor medida preventiva para evitar la transmisión del SIDA y para evitar la difusión del SIDA sería que todas las personas que tienen VIH estuvieran en tratamiento. Es decir, que si consiguiéramos que todo el mundo que tiene VIH estuviera tratado, conseguiríamos que esas personas con el tratamiento antirretroviral dejan de tener virus circulando en la sangre y dejan de ser una fuente de difusión de la enfermedad, incluso en las relaciones sexuales. Es decir, cuando se consigue que tengan la carga, lo que se llama carga viral, es decir, la población viral indetectable en sangre, esas personas ya no son una fuente de transmisión, con lo cual, para evitar que una enfermedad se siga difundiendo, tenemos que cortar con las fuentes de difusión, que son estas. Esta otra medida, es decir, la profilaxis preexposición, que se llama la PrEP, es una medida novedosa, es una medida que se está empezando a implementar en diferentes, está funcionando ya en algunos países, en España, en Madrid, en Barcelona, en algunas ciudades. Consiste en que aquellas personas que van a tener una práctica de riesgo y que voluntariamente no quieren utilizar el preservativo, se les da un tratamiento antirretroviral previamente a esa práctica de riesgo y posteriormente a la práctica de riesgo durante unos días, para evitar que, aunque tengan contacto con el virus, la medicación evite que acaben siendo infectados. No es una medida para extenderla a mucha población, pero es una medida eficaz, es una medida a día de hoy, con los fármacos genéricos, muy barata, es decir, con un coste económico muy bajo, pero obviamente con un coste para la salud de esa persona y para la salud pública, porque si evitamos que alguien tenga el VIH, estamos evitando una fuente de transmisión
desde luego a estas alturas nos parece que la relación riesgo-beneficio es mucho más beneficiosa que no ¿Y implementarla. la persona qué tendría que tomar? ¿Un tratamiento farmacológico? Sí, una pastillita. Una pastilla. Un fármaco que lleva una pastilla que tiene 2 fármacos antirretrovirales juntos en un solo medicamento durante unos días previos a la práctica de riesgo y posteriores a la práctica de riesgo. Es algo muy sencillo, pero bueno, tiene que estar todo dentro de un contexto sanitario, dentro de un protocolo de tratamiento, en contacto pues, el comité de ciudadanos y las personas que puedan detectar estas necesidades con los médicos que ponen esos tratamientos. Es decir, que eso se tiene que hacer bien. Es decir, otra cosa es que clandestinamente uno compre medicación por internet y la utilice un poco a su manera. Es decir, es algo que lo que le da validez yo creo que es el contexto terapéutico en el que se debe de realizar. Sí. Aquí, por ejemplo, no es meramente una entrega de pastillas, sino que tiene que ir acompañado de un consejo, de un acompañamiento y de un protocolo un poquito más fino. Al respecto de las posibles dudas que genera esto, el otro día comentaba el doctor Lorenzo en una charla que hizo muy interesante lo que supuso en los años 80 atreverse a repartir jeringuillas a las personas que tomaban droga inyectada, a los heroinómanos. Al principio hubo polémica diciendo ¿qué hacemos? Dando jeringuillas que no se tienen que pinchar, que no tienen que, pero la realidad es la que es, ocurre eso. Ese cambio supone que en aquellos momentos la mayor fuente de infección era aquello y ahora mismo es residual. Ya estamos hablando que esto es una enfermedad de transmisión sexual, precisamente por atreverse con estrategias realistas. La PrEP es una estrategia realista que hay que añadirla a un conjunto de herramientas que hay encima de la mesa para evitar el infectarse. Está la educación sexual, muy importante, la responsabilidad de uno con su salud, conocer, tener buena información. Está el preservativo, nosotros hablamos que es un buen método de prevención del VIH y de muchísimas otras enfermedades, y ahora está la PrEP. Todo eso hay que verlo como una estrategia conjunta que lo que nos haga es evitar el primer paso. El segundo ya lo has citado antes, una vez diagnosticada una persona, el tratamiento, eso es radical. Hoy en España una persona diagnosticada rápidamente tiene acceso a un buen tratamiento, un tratamiento que le hace que sea indetectable, que sea intransmisible, que se cuide él y cuide a los demás, ya viene todo encadenado. Pero el paso previo de la prevención incluye la PrEP y todo lo que hemos hablado estos años. Pues me encantaría seguir hablando, pero me he quedado sin tiempo. José Antonio, Juan Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando de esa prevención porque bueno, me consta que en la unidad de enfermedades infecciosas del hospital se está desarrollando, se va a desarrollar, ¿no? un protocolo de este tipo, así que lo volveremos a hablar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, de verdad, un año más. Pues a ustedes también, gracias por acompañarnos. Les espero dentro de 2 semanas porque la próxima es el puente. Así que nos vemos en 15 días. Gracias.